Pues bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto que estén aquí el día de hoy para esta ponencia. Empiezo a ver muchas caras conocidas y nos da mucho gusto reencontrarnos por aquí con tanta gente que hemos coincidido. Bienvenidos a esta cuarta ponencia de la International Coaching Week. Yo soy Mariloli Arellano, soy coach y tengo el gusto de presentar hoy a nuestra ponente. Antes de presentarla, quisiera decirles cuál es la dinámica que vamos a tener de participación en este espacio y es, si tienen alguna pregunta que esté relacionada con lo que Alcira, que es nuestra ponente, esté diciendo en ese momento, les pedimos por favor que levanten la mano para que les demos la palabra. En caso de que no, ir escribiendo en el chat y de todas maneras al final habrá un espacio de preguntas y respuestas. Como sabemos, este es un espacio de aprendizaje colectivo y aquí parte del objetivo de esta sesión es encontrar, creer que es posible cambiar la historia que nos contamos y esto será posible con la ponencia que se llama Reescribirse para transformarse, reinterpretando historias personales hacia nuevas posibilidades. Entonces, les quiero platicar de Alcira Moisés Curi. Ella, para empezar, cree que la experiencia humana es una narración que puede extenderse por varias generaciones. Y para generar un cambio hay que intervenir individualmente en esos textos narrados que nos hacemos nosotros. Así como podemos ver, para Alcira, escuchar es muy importante, las historias, para ella es muy importante las historias que nos vamos haciendo. De esto nace, y ya nos platicará ella en algún momento, creadora del modelo e imparte el curso Reescribirse hacia nuevos relatos de posibilidad, que conjunta coaching, tanatología y diseño de narrativas, y ha tenido varias ediciones. Alcira es coach profesional MSC de la ICF, es empresaria y también participa en el blog Destapando Talentos. Ella es editora y fundadora de Arquero Ediciones. Y una de las cosas muy importantes también que hace súper relacionado con esto que estamos hablando de la narrativa es acompaña a las personas que quieren escribir un libro para ir haciéndolos realidad. Entonces, sin más por el momento, Alcira, te dejo el micrófono. Muy bienvenida a esta conferencia, a tu conferencia. Gracias, Mariloli. Gracias a Paola, a Luis, a ICF México por esta invitación y por permitirme compartir con la gente que hoy nos acompaña, que veo que hay pues muchos coaches y me gustaría también la gente que no sea coach que nos lo haga saber, porque para también pues adaptar lo que yo hoy estoy presentando. Gracias por la presentación que me haces. Y justo mencionabas el que yo acompaño a gente a que escriba sus libros, pero mi acompañamiento inicial era como editora, primero como diseñadora, luego como editora. Y conforme fue pasando el tiempo, que yo fui acompañando a la gente a hacer sus libros y que me fui metiendo más en sus textos. Primero, la gente llegaba conmigo con un texto que me daba para que yo corrigiera estilo, redacción, lo que se hace normalmente en un editorial. Y me llamaba mucho la atención porque quizá los que me conocen ya saben que soy un poco curiosita y a veces participativa, y entonces le compartía yo al escritor algunas de mis observaciones. Y eso me llevó de a poco a ir interviniendo los textos. Posteriormente ya comencé directamente a acompañar a la gente a escribir los libros de cero. Pero entonces comentaba que en particular con una clienta me pasó que me entregó un texto y me dijo, he trabajado con distintos editores y no me pueden ordenar el texto. No sé qué es lo que pasa, pero les doy mi texto y nadie me ayuda a construir un libro. Y entonces empecé yo a ordenar ese texto que me dio esta persona
Y entonces a mí se me hizo muy fácil mover, quitar, poner, agrupar lo que estaba en ese texto de cierta manera y se lo devolví. Y le dije, mira, ya te lo ordené, te agrupé esto aquí, ¿no? Toda la parte biográfica aquí, luego te agrupé todo lo que tenía que ver con tus aprendizajes y luego te agrupé aquí los recursos. Léelo, a ver qué te parece. Y me busca nuevamente esta persona y llorando así, y yo decía, o sea, espero haber hecho algo bien, ¿no? Como que me inquietó su respuesta y me dice, no te puedes ni imaginar lo que me pasa al leerme como tú me describes. Me hace pensar en mí de una manera muy distinta. Me sorprendió mucho. Y entonces yo también me sorprendí mucho porque dije, pues yo lo único que hice fue acomodar el texto. Yo no hice nada más que, pues, ordenarlo. Estaba desordenado, es tan obvio. Y después me di cuenta que no era tan obvio. Me dice, nadie me lo había podido arreglar este texto. Toda la gente me decía que era muy confuso y me lo devolvían así. Eso se convirtió en un libro, dicho sea de paso, y me llevó a esta reflexión de qué pasa con nuestros textos personales. Yo misma vengo de una historia múltiple que tiene varias versiones, porque pues mi familia, mi papá y mi mamá son de la misma familia. Muchos sabrán que yo soy de origen árabe y entre los árabes es frecuente que la gente se casa entre ellos. No crean que estamos haciendo nada que esté prohibido, pero mi papá y mi mamá son de la misma familia. Entonces, de una situación familiar, yo tenía dos versiones. El problema con esto es que yo me preguntaba, ¿y a quién le creo? ¿A quién le doy autoridad? Porque el ser yo parte de esa misma historia, darle autoridad a uno significa traicionar al otro y a la inversa. Y eso a mí me ha generado a lo largo de mi vida dolor. Por lo tanto, entré en este mundo de la reflexión sobre cuáles son los cuentos que nos contamos. Dicho este preámbulo, espero que no haya sido muy extenso, voy a compartirles mi presentación, pero esto no se trata de una presentación en donde yo les voy a dar conceptos. Aquí yo lo que quisiera es que sea un espacio reflexivo. Entonces, yo les pregunto a cada uno de ustedes, cuando contamos nuestras experiencias pasadas, lo que llamamos nuestra biografía, lo que recordamos, ¿describimos o interpretamos? Si quieren ponerme en el chat, ¿ustedes qué dirían? Estoy contando este hecho de mi infancia, cuando yo iba en el kinder con estos compañeritos. ¿Describo o interpreto? Interpretamos. Aquí tengo pura gente inteligente, supongo. Dice Gaby, ambos. Una parte, claro, una parte damos hechos y también, o sea, lo que conocemos como afirmaciones, pero tenemos mucho de interpretación, los juicios, ¿no? Ambos. Entonces, bueno, sí, una parte son hechos, pero gran parte son interpretaciones. El problema es que esas interpretaciones a veces nos generan mucho dolor y las damos por hechas, por hechos, las damos como algo que es la verdad. Entonces, yo te invito a que recuerdes una historia de ti, la que tú quieras, no me la compartas, no es el momento, vamos al final a regresar a esa historia, pero recuerda alguna historia que quizá es muy significativa, puede ser dolorosa, puede tener un impacto en tu vida, quizá la asocias con algo que no sabes si tiene que ver con lo que no logras o lo impacta positivamente. Entonces, recuerda esa historia y no sé, te pregunto, ¿desde dónde cuentas tú tu historia? ¿Quién es el narrador? ¿Eres tú? ¿O quién será ese narrador? Te invito a que vayas haciéndote estas preguntas. ¿De qué habla realmente esa historia? De eso que tú ahorita
trajiste a tu mente o hablará de algo más. ¿Cuál es esa idea o ideas de ti que conversan continuamente? Porque si vamos a nuestro diálogo interno, a esas voces que tenemos, estoy segura que cada uno de ustedes puede identificar que hay múltiples voces y que hay unas que son potenciadoras, pero otras no tanto, ¿no? Que nos dan un poco a veces regaños o son muy autocríticas. Entonces, ¿cuáles son esas voces que están conversando en tu diálogo interno y cómo las escuchas? Podrían ser que son esas versiones que a veces una es como el código, como el genio bueno y el genio malo. Me encanta esta imagen de la película de Harry Potter, cómo está estas dos energías, ¿no? Y a veces somos una y somos la otra al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas? ¿Hay alguna versión personal que compite con alguna otra? Y sobre todo, te pregunto, ¿tu historia es un espacio de posibilidad para lo que tú deseas? Y voy a hacer aquí un disclaimer de entrada, porque a lo mejor digo algunas cosas. Acabo de decir que Harry Potter y es el Señor de los Anillos. Perdónenme, pero de repente se me va la onda, pero no me hagan mucho caso en ese sentido. Regreso. Tu historia es un espacio de posibilidad para lo que tú deseas. Esto que cuentas, te dices continuamente, explica quién eres o quién tú crees que eres. Le da sentido a mucho de lo que haces. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Es un espacio de posibilidad para lo que deseas. Entonces, voy a entrar ya en el tema que probablemente todos los que son aquí coaches no les va a sorprender, pero quisiera hacer una propuesta que puede ser un poco distinta y a ver, ustedes me van a decir qué opinan, ¿no? Sabemos que el mundo se construye al ser narrado. ¿Por qué decimos que el mundo se construye al ser narrado? Porque con la palabra el mundo se creó. En todas las tradiciones espirituales, filosóficas, siempre se habla de la palabra como lo que crea el mundo, ¿no? Si nos vamos a los textos, en el principio fue el verbo, nos podemos remitir a distintos textos, pero siempre el mundo se construye a partir de nombrarlo. Nosotros mismos podemos tener ideas, pero hasta que no les ponemos nombre, hasta que no las describimos de alguna manera coherente, no hacen mucho sentido. Entonces, el mundo se construye al ser narrado y siempre se narra desde un observador. Por lo tanto, lo que es posible o no depende de quién lo narra. Digo, creo que esto puede ser obvio, pero pensemos en nuestros propios retos. ¿Desde dónde estamos narrando? ¿Será que lo que vemos como poco posible tiene que ver con lo que describimos tanto de la situación como de nosotros mismos? Somos seres lingüísticos, vivimos en el lenguaje y el mundo se construye en conversaciones. Y esto tiene una razón de ser desde el punto de vista biológico, desde lo que nos conforma como humanos, que es que nuestro cerebro siempre busca estructuras narrativas. ¿Por qué? Porque es la forma como el cerebro comprende la información. O sea, tiene que haber una lógica en lo que comunicamos, en lo que decimos, en lo que nos contamos, para que el cerebro lo pueda procesar. El cerebro es una máquina que procesa información y nuestras narrativas son información y que es procesada por el cerebro, por la mente. Podríamos meternos aquí a hablar de la diferencia entre cerebro y mente, pero creo que no es el tema de esta conversación, pero como órgano y como organismo necesitamos de esas narrativas para poderlas comprender. Entonces, ¿cuál es el recurso que tenemos para darle sentido a la vida?
elaborar historias. Vivimos en historias, no solo en las historias personales. He mencionado en este momento en varios de los ejemplos nuestras historias personales, pero vivimos inmersos en diversas historias, en narrativas que son personales, son sociales, culturales y que están en la transparencia. Ni siquiera somos tan conscientes de que estamos ahí. Y no pensemos exclusivamente a nivel de nuestras creencias. Creo que algo que tenemos que diferenciar es que podemos tener alguna creencia, pero esa creencia no está aislada. Está vinculada a una estructura en la cual esa creencia tiene sentido. Todo lo que creemos sirve en algún momento, en algún contexto. Por lo tanto, no es un trabajo de simplemente quitarme esa creencia, porque esa creencia nos ha sido útil en ciertos contextos, pero deja de ser útil en otros. Y creo que aquí con esto voy a concluir esta primera parte. Lo voy a leer porque es lo que dice un filósofo argentino, Darío Stanriver, que yo admiro muchísimo, y él habla sobre la identidad y dice que nuestra conciencia es un texto. ¿Quién soy yo? ¿Qué me pasa? Es un texto. Palabras, todo lo que diga es un texto con sentido, es decir, con un para qué, construido gramaticalmente perfecto, con objetivos retóricos, es decir, de mensaje, con un ideal de verdad. Todo esto tiene que ver con nuestros valores, con lo que creemos que es el bien, el mal, lo correcto, con un ideal de convencimiento. Soy primordialmente un texto habitado por otros textos que me van conformando y que me permiten que yo termine diciendo lo que se supone que soy yo. Entonces yo les pregunto hasta este momento, ¿cómo sabes que tú eres tú? ¿Qué te hace ese tú? ¿Cómo podrías decirlo? ¿De qué te podrías deshacer para decir que continúas siendo tú? ¿Qué opinan de esta pregunta? ¿Tienen alguna idea, alguna respuesta ante esto? Quizá quiera alguien compartir por ahí. ¿Cómo sabes que tú eres tú? O a lo mejor alguna pregunta que hasta ahorita con lo que he dicho les hace sentido. Parece que no. Igual mientras alguien ahí nos quiere compartir o si alguien quiere abrir su micrófono, pues adelante. Dice Morelva, no me había realizado esa pregunta, una pregunta muy profunda. Pues sí, creo que nunca nos preguntamos qué nos hace ser yo, ¿no? Adelante, a ver, José Luis, abre tu micrófono. Muchas gracias, Alcira. Gracias a todos. Buenas tardes. Qué pregunta más interesante. Me queda revoloteando en la mente esa declaración tan interesante. El lenguaje no solo describe la realidad, la crea, somos seres conversacionales. Y entre esas historias que introyectamos, producto de la comunicación de otros, esas historias que nos contamos, un tanto genéticamente y otro tanto el resultado de toda esta amalgama de informaciones, me creo que defino una identidad y una personalidad, pero no se resuelve la pregunta, ¿quién creo que soy? ¿Quién me han dicho que soy? ¿Los que me ven en esa ventana de Johari? ¿Quién realmente soy? ¿Quién, quién pienso que puedo ser por esa referencia que me he creído? No se resuelve la pregunta, pero se me hace que es tan interesante como para poderla procesar en una tarea muy responsable desde ese ejercicio responsabilísimo de esta maravillosa profesión de ayuda al coaching. Gracias por esta pregunta que me deja inquieto con una tarea más allá de la Semana Internacional del Coaching. Gracias, Alcira. Gracias por escucharme. Te agradezco mucho esta pregunta y a ver, les propongo lo siguiente. Les propongo visualizarnos como un texto. Somos un texto que se está narrando permanentemente. El amor, la tristeza, la felicidad no existen afuera.
no está, no existe, no está la cosa allá. A ver, ¿me están escuchando, Mariloli? Ay, qué susto, Sí, sí pensé que, escuchamos. ay, por un momento pensé que se había ido la luz, dije No, ya, no, aquí no te has perdido. no. Entonces, eso que llamamos amor, tristeza, alegría, éxito, no existe afuera, son solo un relato que está en constante transformación. Y amamos y dejamos de amar a partir de un relato. Por lo tanto, estaría bueno que revisemos cuáles son los relatos que tenemos y cuestionar esto que tú has creído real, esto que cuentas como tu verdad, ¿no? Como los mexicanos, aquí tenemos una artista que se llama Niurka, que decía que es mi verdad, ¿no? Una cubana. Entonces yo digo que este es el efecto Niurka, cuestionar mi verdad, porque no existe tal cosa. Si la cuestionamos, la ponemos en duda, podríamos abrir espacio para otras versiones que nos permitan generar un relato de nosotros mismos que haga espacio de lugar para lo que tú anhelas, para lo que quisieras lograr. Y este texto, esta historia personal, puede ser analizado, transformado, modificado. Es decir, podemos intervenir el texto de una manera como lo plantea la teoría literaria. No quiero que nos pongamos a leer, nada más tomo esto como la base teórica de mi trabajo, porque no es solamente lo que conocemos como la ontología del lenguaje, sino que yo utilizo los principios de la teoría narrativa, que dice que una narrativa es una secuencia de hechos vividos por personajes en un espacio y tiempo determinados. Y que la manera en que transmitimos esa narrativa puede ser como una forma de comunicación oral o escrita. A veces contamos la historia o a veces la escribimos, pero cuenta siempre con un personaje o personajes diversos en un tiempo y espacio. ¿Cuáles son los elementos principales, aparte de los que ya mencioné? Un narrador, un estilo de narración y una historia que puede estar de base, que puede ser la que explica todo lo que le pasa a ese personaje en ese tiempo y en ese espacio. Si no, no haría sentido. Estas vivencias de ese personaje, en este caso nosotros, hacen sentido en ese contexto y en ese momento en el tiempo. Habría que revisar cuáles son las historias que estoy contando, si son mis historias personales o vienen de otras historias que ni siquiera son mías. Entonces, personaje, tiempo y espacio. Y al yo modificar mi texto, puedo transformar la idea de mí mismo. ¿Cómo lo hago? Bueno, eso es un trabajo que ahorita podemos hacer una pruebita, pero es intervenir. Primero tenemos que escribir, entonces, y a veces me preguntan cuando he dado este curso que como ya me hicieron favor de presentarme, mencionaron, lo he dado en varias ocasiones y a veces la gente viene pensando que es un curso para aprender a escribir. No, aquí no se, en esta exploración no se aprende a escribir para luego obtener un material que voy a publicar. No, aquí, si tú sabes escribir tu nombre y sabes hablar de lo que te pasó cuando ibas en primero de primaria, con eso es suficiente. No necesitamos más porque si tú eres capaz de describir una historia de ti mismo, también podrías transformarla. La manera en que le intervenimos es como un texto para ir pues más allá. Entonces, lo más relevante es entender que nuestra historia personal no es un hecho concluido. Estamos todo el tiempo modificando. De hecho, estoy segura que muchos de ustedes han cambiado historias. No sé si les pasa que cuando conversan con sus hermanos, con algún primo, alguien que compartió esa anécdota, dice,
Oye, no, pero no fue así. Ay, claro que no estábamos ahí, los tres, solamente estábamos tú y yo. No, te lo juro que sí, claro que sí. Yo tengo hasta una foto y la otra persona dice, ay, no, no es cierto. Entonces, así, llévenlo a los ejemplos que se les ocurren, porque con entre el 6 y el 10% de la información, el cerebro tiene para rellenar todo lo demás. El cerebro es una máquina que busca eficientar sus procesos, los procesos de comprensión, los procesos de respuesta. Entonces, imagínate que con el 6 al 7 al 10% te basta para hacerte la historia. O sea, ¿podrá ser que el 90% merece una revisión? Entonces, ¿cuántas de nuestras historias podrían no ser tan fidedignas? Dice Jacqueline en Facebook. ¿De qué género es nuestra historia? Claro. A ver, déjame ver si puedo, es que me veo a mí misma, pero quiero ver a todos. Déjenme ver si puedo cambiar. O me pueden quitar, a ver, voy a quitarme el pin un ratito. Déjenme quitarme el pin para verlos a todos. Ahora sí ya estoy. ¿Alguno de ustedes podría decir que en qué género está su historia? O sea, hagan un análisis de lo que les pregunté al inicio. Si le tuvieras que poner un género, ¿qué género es tu historia? Puede ser comedia o puede ser melodrama, así como, Victoria, te lo prometo que te vi, dije, Victoria va a poner que, yo creo que estábamos conectadas, no sé por qué. Dice Andrea que contemporáneo. ¿Alguien por ahí podría decir que su historia es un drama? La de Norma dice que realismo mágico. ¿Se acuerdan de cómo concluye 100 años de soledad? Que al final el hijo que nace es con una colita de cerdito. ¿Cuántas colitas de cerdito no habrá en nuestras historias personales que nos hemos creído? Entonces, ¿qué tal si entramos a nuestros textos personales a ponerlos primer paso en duda, a cuestionar si esto que yo me he venido contando es la verdad verdadera? Si no podrá ser posible una versión distinta, si no podría ocurrir como lo que yo les platicaba de la historia que cuenta, que ha contado mi mamá y que ha contado mi papá, bueno, contaba mi papá o contaba la familia de mi papá sobre una situación. ¿Cuál será la verdad? Es retador y suena sencillo, pero ¿no les pasa a ustedes que les genera dolor o les ha generado dolor o les ha generado limitaciones ciertas historias de hechos del pasado por la manera como se las cuentan? Si agregáramos, a ver, vamos a hacer este pequeño ejercicio de la narración, de lo que te pedí al principio. Tómate un momento y obsérvala. Quizá te la repites, quizá la quieres, no sé, quizá tienes algunas notitas. ¿Qué observas? ¿En qué persona está descrita? O sea, cuando decimos en qué persona se refiere, habla en primera persona, es yo cuando era niña fui a tal lado o nosotros. O a lo mejor me describo a partir de la historia de otros. Fíjense, cuando dimos la primera versión de este curso, recuerdo mucho a una coach que invité a tomarlo y hacemos un ejercicio que es, y que tiene que ver con esto que les estoy pidiendo que reflexionen, que es sobre una historia. Cuéntame una historia de ti. Y yo te dejo que tú elijas cuál historia, como lo están haciendo ustedes en este momento. Y recuerdo que esta amiga muy querida llega con
así 4 hojas, ¿no? 4 o 5 hojas. Y empiezo yo a leer el texto. Se tardó más o menos como hoja y media para llegar a ella, porque me platicó que ella era la hija de tal persona que estaba casada con tal señor, que eran los hijos de tal pareja, que además ella había nacido en una calle que tenía el nombre del prócer, que había hecho tales y cuales. Y yo decía, qué increíble que una persona se narre a sí misma. Prácticamente la mitad de su narración tiene que ver con otras personas. Me pregunto dónde está ella. No que sí que esté bien ni mal. Aquí no estamos hablando de lo que está bien ni lo que está mal. Simplemente es cómo te narras. Y este ejemplo, probablemente quien vieron la presentación que hicimos con ICF hace, yo creo que 3 años en Cancún, habrán oído este cuento que yo mencioné, que yo solía describirme a mí como la nieta más chica del hijo más chico de mi abuelo Miguel, el papá de mi papá. A ver, piensen ustedes qué imagen se les viene de alguien que dice, yo soy la hija más chica del hijo más chico del abuelo Miguel. ¿Qué piensan de una persona que se describe así? Ahora les voy a contar otra historia. Me dicen qué diferencia escuchan. Dice Patricia, se ve a ella misma pequeña. Ahora, si yo les cuento, yo soy una de las nietas de don Miguel, ¿qué dice? ¿Es distinta la persona? O sea, de la nieta más chica, el arquetipo de princesa puede ser, capaz que sí. Aquí ya vamos a entrar en hacer un poco de terapia, pero si yo te cuento, soy una de las nietas de don Miguel, ¿cambia? Y si yo no te digo que soy la nieta de don Miguel, simplemente soy Alcira Moisés y me dedico a esto, o soy una empresaria, lo que sea, ¿cambia la idea que ustedes se hacen de mí? Ahora, entonces, si todos los que veo que asienten dicen que sí, que cambia, ¿cuáles de tus historias hablan de esa persona que tú quieres ser? ¿Cuáles te describen? Y no es el club de los optimistas, pero sí creamos realidad con el lenguaje. Hacemos declaraciones y transformamos el mundo cada vez que nos describimos con un juicio. No es una descripción, es un juicio, es una opinión que habría que demostrar. Entonces, ¿cuántos de estos juicios nos posibilitan? ¿Cuántos nos abren posibilidades? En tu historia, ¿quiénes son los personajes principales? ¿Eres tú? ¿Sí eres actor principal o eres actor de reparto de tu historia? ¿Quién es el personaje más relevante? Cuando hablas de ti, ¿tú estás en el centro o eres sujeto de circunstancias sobre las cuales no tienes ningún control y por lo tanto, pues eres una veleta, ¿no? Al aire. Todo lo que le sucede a los que están involucrados, en este caso podría ser tú, algunos de los participantes, ¿tiene que ver con ellos o con quien cuenta el cuento? Digo, porque estoy segura que si lo cuenta tu mamá, va a contar una historia distinta de ti, o si la cuenta tu jefe. ¿Le pasa a alguno de ustedes que cuando le preguntan a su jefe sobre ustedes, cuenta un cuento que tú dices, a ver, ya me perdí? Como que de quién está hablando, ¿no? O oímos en otros una opinión que ni siquiera yo mismo tengo sobre mí mismo. Entonces, esta historia que cuentas, ¿quién la está narrando? ¿Eres tú en tu mejor versión o eres tú desde la autoexigencia?
desde la idea de que no deberías de equivocarte, de que pues ya está, ya fue, ya no hay nada que cambiar. Incluso mi pasado me determina, ya fue así. Vengo de una sesión de coaching de un cliente que justifica o explica lo que le pasa porque gestionó a un equipo de una manera que parece que no fue muy efectiva y lo quitaron de ser líder y lo mandaron como contribuyente individual. Esto que ahora, ¿no? Hacen las empresas, te mandan como contribuyente individual. Es decir, no tienes gente a tu cargo. Y esa persona sigue contándose la historia de que, úchala, y si me corren, y entonces, ¿cómo voy a encontrar trabajo? Porque él sigue contándose la historia, que como no pudo ser capaz de gestionar este equipo, ya no hay nada más que hacer. ¿En qué tiempo está tu historia? ¿Está en presente o constantemente te vas al pasado? No sé si ustedes puedan identificar gente que parece que no puede ver futuro, que solo habla de lo que ya ocurrió y le cuesta mucho trabajo diseñar nuevas posibilidades porque parece que toda su vida ya ocurrió y ya lo que resta pues es transcurrir, ¿no? Viven en la nostalgia, en que todo pasado fue mejor, en lo que vivieron que está bastante idealizado. Entonces, tu historia, la tuya, ¿en qué tiempo está? ¿A qué le estás poniendo foco? ¿A los hechos? ¿A esto que diríamos las afirmaciones? ¿A los juicios? ¿A cómo te sientes o cómo te has sentido a partir de ello? ¿A los valores? ¿Cuál es la emoción predominante en tu relato? ¿Cómo vamos hasta este momento? A ver, me gustaría preguntar, ¿de aquí les está haciendo sentido? ¿Hay algo nuevo que están pudiendo ver? ¿Quién me quisiera compartir? ¿Hay alguna pregunta? Pero, ¿qué otra historia podría haber narrado tu cliente si le pasó lo que le pasó? Bueno, Vicky, es una más entre muchas. Adelante, Vicky, si quieres abre tu micrófono. Hola, 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 hola a todos. No, por supuesto que me hace sentido todo lo que estás contando, suena como hasta música en mi oído, me encanta. Pero me pregunto, cuando un hecho es un hecho, ¿no? Y a esta persona le pasó eso, lo sacaron de líder y lo pusieron como contribuyente individual. ¿Cómo cuenta esta persona esta historia de otra forma? ¿Por qué te llama la atención que lo cuente así? Porque el problema con esa historia no es lo que ocurrió, que eso es un hecho. A esa persona que antes era líder de un equipo de X número de personas, ahora ya no es líder. Eso es un hecho comprobable por cualquier persona que trabaje en esa empresa. El problema es que totaliza la experiencia, Vicky. Parece que eso es lo único que esa persona es. Esa persona no es solo eso. Son relatos totalizadores. Es una generalización que damos por un evento, la convertimos en la totalidad de quién somos. Es como decir, yo soy una mujer divorciada. Bueno, eso sí, eso es un hecho, ¿no? Hay un acta de divorcio que puede demostrar, pero yo soy tantas otras cosas más que una mujer divorciada. Soy la mamá de mis hijos. Sí, sí, pero no soy solo eso. Yo soy demasiadas versiones de mí misma. Soy tantas que, como dice un poema, soy multitudes. Multitudes me contienen porque yo soy todas las narrativas que habito. Yo soy de donde vengo, pero ya no estoy ahí. Ya no soy eso. Esa es mi historia, pero yo ya no soy eso.
Y esas historias del pasado generan mucho dolor, generan limitaciones. Si yo me cuento la historia que por ser mujer yo no puedo aspirar a ciertos puestos, voy a actuar en consecuencia. Si yo me cuento la historia que porque tengo 50 años, que bueno fuera, ¿verdad? Ya no puedo X o Y, entonces me atrevo o no me atrevo a buscar un trabajo, ¿no? Son Pero, historias realizadoras, sí. Vicky, dime. perdón, entonces, ¿se trata de inventarte algo distinto o de mirar otra cosa? Mira, te voy a decir que las dos cosas. Tú te puedes inventar el cuento que tú te quieras inventar de ti, que a ver, que alguien venga y te diga que no es así. A ver, demuéstramelo. O sea, no quiero decir con esto que ni es el club de los optimistas, ni aspiro que digas ahora yo soy la astronauta que está colonizando Marte. No, no es eso. Pero sí puedo yo contarme una historia personal que es una declaración. Veámosla como una declaración, que la voy a construir. Yo voy a ser la presidenta de no sé qué cosa. Claro, hay un principio de realidad. No es que yo voy a ser la presidenta de Estados Unidos. Eso es poco probable que ocurriera, pero sí puedo engrandecer mi mundo. Sí lo puedo ampliar. Decía Miguel Ángel que el problema de ponernos metas pequeñas es que las cumplimos. ¿Qué tal si te planteas metas un poquito más grandes, aunque sean retadoras? Patti tenía la mano levantada y luego Mariloli. Está tu micrófono cerrado, Patti. Gracias. Cuando estabas hablando de contarnos diferentes historias y, por ejemplo, tú pusiste el ejemplo que eres hija, que eres madre, etcétera, pero eso no es lo único que te define. Te pregunto, a mí lo que me vino fue que me imaginé que tenemos como una biblioteca de muchos libros con historias dependiendo del ámbito donde estamos, ¿no? De repente yo me muestro como, no sé, de una manera a lo mejor más profesional, más seria en un ámbito y en la otra, no sé, puedo ser más dicharachera, más no sé qué. O sea, como que me muestro demasiado y me cuento una historia que me permita manejarme dentro de esos ámbitos o entendí mal. No, no, de hecho sí. Y con respecto a la pregunta que hacía Vicky, ¿de qué otra manera podría contarse esa historia este cliente? Podría decir, yo era el líder de un equipo y no fui efectivo y ahora soy contribuyente individual. Y por lo tanto, ahora soy una persona con mayor experiencia en esto y el otro. En lugar de decir, y entonces no puedo conseguir trabajo. Ambas versiones son reales, ¿eh? Yo podría decir, sí, es cierto, yo fracasé en esto, tuve un fracaso o lo vivo como un fracaso. Y eso me ha dado la experiencia para saber en el futuro qué errores no cometer con los equipos. O explorar. Eso ya sé que es un punto débil. Puedo explorar, puedo poner más atención, puedo contar una historia distinta de mí a partir del mismo evento. Exacto. O sea, puedo ser consultor porque sé lo que no hay que hacer, por ejemplo. No porque estoy fracasado, no porque no conseguí trabajo, no. Fíjate que ahora yo he podido poner en valor toda la experiencia que tengo. En lugar de decir, como tengo 60 años, pues ya nadie me contrata. Y podríamos verlo como un reencuadre, pero lo importante es que podamos primero plasmarlo en un texto. ¿Cuál es la diferencia de la manera en que yo lo trabajo? Es que primero lo pongas en un texto. Ahorita voy a darle la palabra a Mariloli y a Melba y hagamos un pequeño ejercicio para verlo ya plasmado en un texto y que tú puedas, después de esta conversación, mover elementos del texto, resaltar algunos para ver qué te dice ese texto. Adelante, Mariloli.
Bueno, yo quiero expresar una historia vulnerable totalmente, que tiene que ver con la muerte de mi mamá de hace un año, 3 meses. Estaba yo tomando un curso y estaban grabando el curso. Y de repente empiezo a ver otra vez en esta época el curso y no puedo sonreír. Y lo que yo expreso con palabras es, no puedo sonreír y casi, casi no sé si voy a poder volver a sonreír. Y de un día al otro, de repente, sí, haciendo cosas que probablemente tampoco me doy cuenta, empiezo a sonreír y ahora me río, me carcajeo, estoy contenta, me fijo en otras cosas, empiezo a conectarme. A lo que voy es, cuando te cuentas esa historia, en ese momento en el cual me estaba contando la historia de no sé si voy a volver a sonreír, yo en ese momento ya no quiero esa historia, quiero una historia diferente y por alguna razón he podido más o menos sacarla, pero yo creo que todavía hay mucho que hacer porque esta historia, como dirían unas colegas, no está terminada tampoco, como tú lo has dicho, ¿no? Entonces, era eso nada más, Gracias, un Mariloli. Por comentario. alguna razón, bueno, yo te conozco y yo sé que no es por alguna razón así como que Dios bajó y la transformó, ¿no? Tú has hecho un trabajo personal que has resignificado tu pérdida. Por eso es que en el trabajo, en este programa, se integran elementos de la tanatología, porque mucho de lo que nos genera dolor tiene que ver con esas pérdidas de las cuales no hemos hablado o no les hemos dado un significado distinto. Y poder traerlo a la conversación permite transformarlo. Entonces, sí, eso que en un momento es muy doloroso puede transformarlo la manera como lo contamos y cómo nos sentimos al respecto. Obviamente es un proceso, ¿no? No es así como un botón de prendido y apagado. Melba, no sé Sí, qué pasa. Melba. Ah, Perdón, está, perdón. Te digo que el tema me encanta, se me hace un tema, no quiero decir pesado, muy profundo, filosófico, diría yo, en mi ignorancia sobre esta profundidad, pero gracias porque está increíble. Escuchando el ejemplo de tu cliente, de este coach, y, a Vicky con esto y lo que decían de imaginar, mi pregunta es muy sencilla. Esto es como darle una interpretación diferente, o sea, contarse una historia o imaginarle es la equivalencia a interprétalo de otra forma, o sea, es ayudar a la interpretación del hecho. mira, Melba, gracias por la pregunta y tomo el ejemplo de Mariloli y como dice Pau, muchas gracias por compartirnos. A veces no basta con querer hacer la reinterpretación. Lo que yo propongo en este trabajo que hago es que utilicemos el texto escrito como un elemento de intervención que nos permite transformarlo. No es solamente hacer la transformación porque reflexionas con una pregunta que te hace alguien. Si tú escribes un texto de ti, lo analizas, que es lo que yo les dejaría como invitación. Piensa en un relato personal limitante, ese que lo tienes identificado o simplemente escribe sobre algo que te gustaría lograr, que le encuentres retador. ¿En qué tiempo está? Revisa. ¿Quién es el personaje principal? A veces ponemos como personaje principal a algo que no nos da mucho poder de intervención a lograr algo. A lo mejor tengo que modificar a ciertos personajes en ese texto. ¿Cuál es el espacio? Entonces, analiza tu texto. ¿De dónde te surge la idea que tienes de que eso que escribiste es la verdad? ¿De dónde sacas esa idea de que es así? Podría ser distinto. A lo mejor si lo escribes de una manera distinta, fíjate, tan simple como, a ver, lo voy a escribir como si fuera comedia, o lo voy a escribir como poema, o ya sé, voy a modificar
Le voy a cambiar el nombre a los personajes. En lugar de que tengan nombre propio, les voy a poner él, ella, ellos, o viceversa. Cuando hablo de ella, ¿cómo se llama? ¿Y qué carga trae ese nombre? Modificarlo, ¿cambia? Estoy segura que si lo hacen, van a sentirlo en el cuerpo. O sea, yo los invito a que hagan este ejercicio, que escriban algo de yo soy una persona. Voy a utilizar un ejemplo que hay gente que piensa que es algo muy positivo, por lo menos lo oigo constantemente en sesiones de coaching. Soy perfeccionista. Yo soy una persona que soy perfeccionista. O sea, meaning, hago todo con mucho cuidado, mucho detalle. Sí, puede ser que tienes mucho miedo a equivocarte, que eres controladora, ¿no? En fin, no me voy a meter a hacer interpretaciones, pero ¿qué tal si ponemos, en lugar de yo soy una persona perfeccionista, ponemos algo como, yo siempre hago las cosas lo mejor que puedo y también estoy abierta a la equivocación? ¿Cambia o no cambia? Cambia totalmente. Y no sé si son obviedades, Melba, no sé si para nosotros coaches son obviedades, pero si esta frase tan corta cambia, ¿qué tal si en lugar de contar tu historia de cuando perdiste aquel negocio, de cuando te divorciaste, de cuando no salió aquel proyecto, y lo pones como... ¿Estás hablando de mí? ¿Cómo sabes? Atinaste a todas. Por dos. Por Meni, a lo mejor aquí. Gracias, gracias. ¿Qué dices esto, Melba? Porque todos tenemos historias de fracaso, pero también tenemos historias de éxito. Sí. ¿Qué tal si hablamos un poquito más de nuestro éxito? Es más, te voy a dejar una pregunta para ir cerrando. Bueno, te voy a dejar dos. Una es, ¿qué pasaría si extiendes la línea del tiempo de eso que cuentas? ¿Y qué tal si le agregas algo de lo que te sientes orgulloso? No nos da más tiempo. Esto da para mucho. Les voy a compartir aquí mis datos de contacto. Pueden, con mucho gusto, quien no tenga mi contacto, me pueden encontrar. Saben que estoy en redes sociales y ahí está mi WhatsApp, pero pues es un gusto y para mí es fascinante hablar de esto. No sé si haya algo más que alguien quisiera agregar. Me pueden buscar para continuar profundizando en sus historias. Espero haberlos dejado un poquito, por lo menos, con la curiosidad de qué historias personales podrían escribir. Ahí le voy a dejar de compartir si quieren sacarle una foto, quien quiera tener mis datos, y dejo de compartir. Y muchísimas gracias por permitirme hablar de esto. No, pues Alcira, Gracias a ti. muchas gracias. ¿Alguien le gustaría decir algo más? Si Pues no por acá, perdón, si no adelante, por María. acá Paola nos puso hace ratito, ¿de dónde sacas la idea de ese texto, que ese texto es verdad? Me voló la cabeza. Entonces, pues sí. A ver, José Luis, si quieres, estamos Muchas a minutos. gracias. Si quieren, Gracias, Mariloli. Seré muy, sí. muy breve. Gracias, Alcira. Bueno, pues simplemente lo que yo tengo es gratitud porque me hace recordar esas herramientas, ese recurso de afrontamiento. El mirarme, al analizarme a través de la historia que me cuento, me permite cambiar historias. Cuando vengo como tu cliente de un fracaso, no me quedo encasillado, empantanado, me doy la oportunidad de reinventarme a través de reescribirme y mostrarme al mundo con esa posibilidad desafiante, retadora de la transformación. Gracias por escucharme. Gracias, José Luis. Gaby. A mí me vienen muchísimas cosas a la mente, ¿no? Como coach, hoy en la mañana que estaba iniciando proceso con un cliente con su 360, simplemente el 360 da unas historias bien diferentes de cómo se ve la persona, ¿no? Y cómo lo ve
yo digo el universo, ¿no? Tu universo te ve de otra manera, entre que si traen del síndrome del impostor ¿no? O soy buenísimo en algo y resulta que todo el mundo dice que no, ¿no? Son historias bien diferentes y entonces ahí viene el trabajo del coach a transformar esa historia que se cuenta, ¿no? Gracias. Y a mí me gustaría compartir algo de mi historia. Mi señora madre siempre, yo soy la tercera en la familia, pero soy muy chaparrita. Entonces mi señora madre me decía, no, es que tú eres mi versión corregida y disminuida. Entonces yo viví con soy como mi mamá, pero además soy la Wow. pequeñita. Y entonces llega una tía que es como mi ángel de la guardia y me dice, a ver, tú no eres la versión corregida de tu mamá, tú eres igualita a tu papá. Wow, Gaby, no, 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 y yo la versión disminuida, nada más te lo prometo que oír la palabra me pega en el cuerpo, ¿no? Y me imagino a ti, gracias por compartirlo. Bueno, pues te invito a reescribirte. Ahora yo soy daddy. Claro, eres daddy, ahora ya no eres mommy. Ya Ok. no soy mami, pero no inclusive, ni soy daddy ni soy mami. He estado trabajando mucho en yo soy daddy. Claro, Ni claro, soy mami, ni soy daddy. claro. Qué bonito esto que nos compartes. Muchas gracias, Gaby. No, pues aquí nos podríamos quedar conversando. Ahorita Normita levantó la mano y les quiero invitar a leer. Escribo en un blog, que es el blog de Destapando Talentos, que con gusto se los comparto. Y ahí hay varias historias ahorita me acordé de una que tengo por ahí que les puede interesar. Pero bueno, Norma. Bueno, te saludo, Alcira, y te felicito. Discúlpame que estoy con la pantalla cerrada, pero estoy con problemas de internet y se me corta. Quería felicitarte y contar que yo también hice un taller de cine, de escritura, de cine también, pero de escritura, y descubrí cualquier cantidad de cosas mías. O sea, no podía ser. O sea, que cada cosa que leía de lo que había escrito era muy movilizante, muy movilizante. Tan movilizante como las sesiones de coaching. O sea, el coaching, bueno, me transformó la vida hace muchísimos años y sigo apasionada con el mentoring, con la supervisión, y realmente creo que es muy transformador y muy útil. Me gustó mucho la imagen de Patricia de la biblioteca, ¿no? O sea, yo siento que puedo ser una a la mañana, otra a la tarde, otra a la noche, una con un grupo, otra con otro grupo, otra con un cliente, otra con otro cliente, o sea que no soy la misma, o sea que es muy difícil definirme el tú, digamos, ¿no? Lo que me sigo siendo a lo largo de la vida, aparte de todas las que soy durante el día. Así que bueno, muchas gracias por tu clase. Taller me encantó. Gracias, Gracias, Alcira. gracias. Gracias. Aplausos, Sí, aplausos. aplausos. Me sumo al reconocimiento, siempre un placer escucharte, Alcira, muy edificante. Gracias, Andrea, gracias a todos por su asistencia. Ya nos extendimos muchísimo, así es que continuemos la conversación cuando ustedes quieran y los invito a que lean el blog, ese se llama Busquen Destapando Talentos y ahí van a ver algunos textos. Pero ya, me callo la boca, Pau. No, no, al contrario, mira, aquí seguimos todos, todos, todas y gracias, Alcira, la verdad, gracias por traernos este tema, gracias por tu calidez, por compartirnos esto que sabemos que tú lo has ido confeccionando a lo largo de los años y tiene mucho que ver, es muy tuyo. Entonces, gracias por compartirnos de eso y pues ahí Alcira dejó sus datos, yo se los dejé la imagen para si la quieren descargar, no le alcanzaron a tomar foto, para que puedan estar pendientes, preguntarle cualquier consulta y eso. Gracias, Alcira, porque tú de verdad nos traes un montón tú donas mucho tiempo con nosotras, con nosotros, entonces te lo agradezco un montón. Siempre aprendemos un montón en todos los espacios que nos ayudas a impulsar. Entonces, vénganse acá a la conciencia colectiva, aprendemos más juntas y juntos. Gracias. Pues los esperamos en la próxima y muchas gracias, Alcira. Muchas gracias a ustedes, gracias por permitirme compartir y nos vemos próximamente.
Sí, sí, nos vemos próximamente.